Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, el juicio de lesividad, con la participación especial del maestro Ramiro Hernández Castillo, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, socio fundador de la firma González Hernández y Asociados Abogados SC. Su práctica incluye auditoría de contribuciones, derecho aduanal, administrativo y constitucional, así como la representación de sus clientes en litigios fiscales, administrativos y constitucionales, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Autor de varios artículos y notas técnicas en revistas especializadas sobre temas fiscales. Catedrático del Diplomado en Impuestos en la Universidad Anáhuac, Campus Cancún. Ha participado como conferencista en diversos foros. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México, y como ya fue anunciado, nos acompaña en esta tarde el maestro Ramiro Hernández Castillo. Ramiro, te doy la más cordial bienvenida a este programa. Gracias por apoyarnos. Muchas gracias. Al contrario, Francisco, muchas gracias a ti por la invitación y por darnos la oportunidad de tener este espacio para comentar con los participantes un tema que lo platicábamos hace rato. Si bien no suena de mayor interés al llamar un juicio de lesividad, pues se trata en términos generales de un juicio contencioso administrativo. Así es. Normal. Sin embargo, una vez que empiezas a analizar y a desmenuzar la reglamentación y la regulación que sobre este punto existe, así como los criterios que han sustentado nuestros tribunales federales, pues encontramos que hay muchas diferencias con un juicio contencioso normal o común, por llamarlo de esa manera, que es aquel en que el gobernado o el contribuyente inicia su defensa, ¿no? Como en su calidad de actor, y la autoridad fiscal, ya sea estatal o federal, pues actúa en su calidad de autoridad demandada. Sin embargo, en este caso, vamos a platicar y vamos a ir viendo durante el avance de la plática que pues existen algunos fundamentos que regulan esta figura jurídica doctrinalmente llamada juicio de lesividad, que desde mi punto de vista y desde muchos litigantes en materia fiscal, pues sí se considera violatoria de derechos humanos, garantías individuales, aunque sinceramente la Suprema Corte y los tribunales colegiados no siempre han coincidido con esta postura, ¿no? Muy bien. Fíjate, Ramiro, que también a mí me llamó la atención el tema porque no estamos como que muy acostumbrados o familiarizados con él. Y creo que nuestros amigos se les van a abrir un poquito ese panorama en relación a este tema, porque como tú bien lo comentas, es como que difícil encontrar que la autoridad te demanda a ti desde el punto de vista administrativo y no tú a la autoridad como normalmente lo hacemos. Pero ¿qué te parece si, para que vayamos entrando en materia, nos platicas un poquito de qué es el juicio de lesividad y su procedencia? Perfecto, con muchísimo gusto, Francisco. El juicio de lesividad es aquel juicio contencioso administrativo que es iniciado por la autoridad fiscal o administrativa, no está limitado a materia fiscal, donde esta autoridad demanda la nulidad de una resolución que nos vamos a limitar a la materia fiscal, considera que es lesiva a los intereses del fisco, y de ahí es que doctrinalmente se denomina juicio de lesividad. ¿Por qué existe este medio de defensa en favor de la autoridad, del fisco? El Código Fiscal, en su artículo 36, establece que las resoluciones favorables a los contribuyentes, a los particulares, no pueden ser modificadas por la autoridad fiscal. Eso es un principio de seguridad y certidumbre jurídica. En cuanto a que si yo tengo un oficio, una resolución favorable del fisco, pues el propio fisco, por un cambio de administración, un cambio de funcionario, no puede llegar a decirme aquella resolución ya no tiene efectos, ya no es válida, sino que para ello forzosamente deberá demostrar su ilegalidad en un juicio de lesividad, y el tribunal es será aquel que en su caso lo anule o lo modifique, ¿no? Entonces el principio rector de la existencia del juicio de lesividad se estima correcto, porque nos da la seguridad de que el fisco, en su cambio de criterio,
no deje sin efecto nuestra resolución, sino sea a través de un tribunal donde seamos oídos y vencidos en juicio, ¿no? Okay. En principio, con respeto a la garantía de acceso a la justicia, etcétera, ¿no? Bien. No obstante, al ver los preceptos legales y reglamentarios que regulan esta figura, pues sí vemos que hay muchos que no siempre van de acuerdo a ese respeto a la seguridad jurídica y a la certidumbre jurídica, que en principio se establecen como el motivo existente de esta figura, ¿no? Nosotros sabemos que conforme a la Constitución, pues nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, posesiones, tal, sino a través de un mandamiento escrito, autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, y que tenemos acceso a los tribunales a que nos impartan justicia de manera pronta, completa e imparcial. Okay. Pues si partimos de esa premisa, de estas garantías que establece la Constitución, ahora derechos humanos, derechos fundamentales, vemos que la autoridad fiscal, vamos a ver en primer punto, los plazos, aquellos plazos de los que goza la autoridad fiscal para iniciar un juicio de lesividad no son prudentes ni razonables y en consecuencia se estimo yo, que violan garantías individuales, derechos fundamentales o derechos humanos. Es importante señalar, Francisco, que recordar, nuestro Poder Judicial de la Federación ha sostenido que todos los actos de molestia deben estar acotados en un tiempo razonable, ¿no? Y que el fijar plazos prudentes redunda en que la determinación de los derechos y obligaciones de los gobernados, en el caso tributario de los contribuyentes, pues esté definido en un corto plazo, ¿no? Los tribunales europeos, que son maestros en derechos humanos, por el tiempo que llevan analizando este punto, han sostenido en reiteradas y unánimes ocasiones que un plazo prudente y razonable para que se definan los derechos y obligaciones de un gobernado es de 1 año. ¿Sí? Entonces, si tenemos eso en la mente por un segundo, vemos los plazos con que cuenta la autoridad fiscal, nos damos cuenta que el legislador pues no respetó estas garantías al no establecer plazos prudentes y razonables. ¿Por qué? La autoridad fiscal tiene 2 plazos para iniciar el juicio de lesividad. 5 años, el primero es de 5 años, créalo o no, así está. Caramba. Sí, es un plazo excesivo. 5 años a partir de que se emitió la resolución cuya nulidad demande. Si es de efectos instantáneos, si es una resolución de tracto sucesivo, podrá demandar su nulidad en cualquier momento, Desde el último. siempre que no exceda de los 5 años a partir del último efecto. Okay. Entonces, pues si yo tengo una resolución definitiva, favorable, que al fisco a la postre no le gustó o considera que es lesiva a sus intereses, pues tendrá estos plazos tan excesivos para iniciar el juicio de lesividad. Esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque, como es del conocimiento de todos nosotros, un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se lleva alrededor de unos 2 años, más o menos, incluyendo la segunda instancia que pudiera presentarse. Entonces estamos hablando que la situación jurídica en materia fiscal de un contribuyente se estará determinando en caso de un juicio de lesividad dentro de los 7 años aproximadamente en que se expidió una resolución, la cual se presume válida desde su momento de su emisión. Claro. Entonces, pues ahí creemos que estos plazos que tiene el fisco, el de 5 años, es totalmente violatorio de los derechos humanos y de seguridad y certeza jurídica. Claro. ¿No? Si yo voy y le pregunto al fisco, una consulta, fisco, confírmame mi criterio en cuanto a que determinada deducción es procedente, de que determinado ingreso no es acumulable, el fisco analiza toda mi situación, todas mis pruebas y dice, efectivamente, Ramiro, tu ingreso no es acumulable. Perfecto, yo me volteo, hago mi contabilidad, mis declaraciones, así en esos términos las presento, y a los 5 años llega el fisco y dice mi mamá que siempre no, porque al final del día aquel ingreso sí era acumulable. Y entonces ahora, Ramiro, pues me debes el impuesto actualizado, recargos y multas.
¿no? ¿Por qué? Yo fui, me abrí de capa ante el fisco, Claro. actué ante una resolución favorable, expedida por una autoridad competente, y ahora dice mamá que siempre no y que le debo actualización, recargos y multas. Entonces, Hasta multas. hasta multas, ¿no? Entonces, A ver, Ramiro, perdóname que te interrumpa aquí. adelante, Francisco. Hablamos entonces de que contra alguna resolución favorable. Ahorita nos ponías un ejemplo de una resolución favorable. En términos generales, ¿qué debemos entender para nuestros amigos contadores como una resolución favorable? Para ver en qué casos. Porque para mucha gente, no sé si le quedó la idea, Ramiro, de que cuando consultas a la autoridad, la respuesta de la autoridad no es vinculativa. Así es. Y entonces como que dicen, no me va a crear ningún derecho, simplemente es una opinión de la autoridad, yo sé si la aplico o no la aplico. Con base en ese tipo de resoluciones, como que pensaríamos que en todo momento está presente o latente el que la autoridad te pueda revisar y no hacerle caso a la opinión A la favorable, consulta previa. porque te dicen no es vinculativa, ¿no? Así es. Entonces, ahí me gustaría un poquito que en tu experiencia nos iluminaras en esa parte, en ese tipo de resoluciones. Claro, con mucho gusto, Francisco. Ese es un tema que vamos a platicar ahora, que también se estima violatorio de derechos humanos. ¿Por qué? La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Código Fiscal únicamente establecen que pueden ser materia de un juicio de lesividad aquellas resoluciones favorables individuales a un particular. ¿Qué se entiende por ello? Pues lo que el fisco quiera. No hay alguna definición de qué resoluciones pueden o no ser impugnadas a través de este medio de defensa. ¿No? Un ejemplo claro y real, a un cliente de nosotros le determinan un crédito fiscal, la Administración Local de Tijuana, Okay. promovemos un recurso de revocación y se obtiene una resolución favorable en el recurso. Bueno, ya se acabó el asunto, abrir la champaña y vámonos, ¿no? A lo que sigue. 4 años y medio después, llega la administración local, la entonces administración local de Tijuana, y dice, no, Ramiro, espérame, esa resolución recaída al recurso, que a su vez anuló el crédito fiscal, es ilegal porque se emitió en contravención a las disposiciones legales aplicables. Caramba. Y entonces vengo a demandar su nulidad ante el tribunal. Espérame, ¿no? Pero si no la emitió la autoridad por su libre albedrío. Exactamente. Sino en consecuencia de la sentencia. Exacto, de la resolución recaída al recurso. resolución. Sin embargo, pues contestamos la demanda. Fue revocación. Fue un recurso de revocación. Perdón, sí. Contestamos la demanda haciendo valer como causal de improcedencia la figura de cosa juzgada y verdad legal, ¿no? Si bien el recurso de revocación no es un medio de defensa jurisdiccional. Así es. Pues sí hay un juzgador, hay pruebas, ¿no? Sí se pudiera entender desde algún punto de vista que lo que ahí se decida en el recurso de revocación, pues sí pudiera o cuando menos debiera tener la calidad de cosa juzgada y verdad legal. Sin embargo, al final del día, esa causal de improcedencia en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no prosperó, en el amparo tampoco, y la Suprema Corte concluyó que si el legislador, al señalar, tanto en el Código Fiscal como en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que no hay, al señalar que solo resoluciones administrativas favorables a un particular pueden ser materia de juicio, no limitó a nada. No limitó a nada. Entonces, pueden entrar ahí todas. Nosotros creemos que eso, pues, es, la verdad, no debiera ser. ¿Por qué? Porque el legislador se quedó corto al señalar si son las requeridas a consultas, me vinculen o no, pero aquellas que me autorizan una devolución, las requeridas al recurso de revocación, o inclusive aquellas dictadas en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Sí. Sobre este punto, te platico rapidísimo, Francisco, también tuvimos un caso cuando iniciaba, yo creo que eran de los primeros juicios de lesividad que iniciaba la autoridad, donde un contribuyente solicita al fisco la devolución de un saldo a favor, el fisco hace sus cálculos,
requiere información y documentación, etcétera, lo declara procedente y le devuelve al contribuyente su dinero. Perfecto. Dejarlo, invierte en la empresa, etcétera. 4 años y medio, casi 5 años, llega el fisco y dice, no, te pagué de más. Espérame, ¿por qué dices que me pagaste más? En aquella época había un criterio firme del Poder Judicial en cuanto a que si el fisco me devolvía parcialmente un monto, ese no se consideraba, no se le disminuía al gran total que me debía el fisco. Supongamos, si el fisco me debe 10 pesos, solicito la devolución de 2 pesos y me da 2, promuevo un juicio y obtengo una sentencia favorable, el efecto de aquella sentencia, la devolución, conforme a los criterios vigentes en esa época, era que el fisco debiera agarrar esos 10 pesos, actualizarlos hasta el momento en que se hace la devolución debida, el 100%, calcular actualización, intereses y a ese gran total restarle los 2 pesos. Así estaban los criterios definitivos en aquella época. No obstante, como la prelación que ellos tienen, ¿no? Efectivamente, como cuando nosotros le damos una parte, ¿no? ¿A qué primero, debe aplicar primero? Y el principal va hasta el último, ¿no? Entonces uno nunca deja de pagar el crédito. Sin embargo, el Poder Judicial, la Corte y los colegiados se dieron cuenta de que esa postura, esa forma de calcular las devoluciones cuando hay remanentes no era correcta a su juicio y modificaron su criterio. Dice, no, a ver, Ramírez, si tú pediste 10 y te dieron 2, pues entonces solo los 8 actualizan y sobre los 8 se calculan intereses y ese es el resultado que te tienen que dar. ¿No? Ah, bueno. En esta resolución, que fue materia del juicio de licividad, había actuado el fisco conforme al primer criterio. Sin embargo, como se modificó el criterio del Poder Judicial, el fisco ahora dice, es que esta resolución es ilegal. No, esa no debiera ser, y esta es una de las críticas fuertes, que no debían ser materia del juicio de licividad. ¿Por qué? Porque cuando se expidió era legalmente válida. De hecho, siempre fue legalmente válida. No por un cambio de criterio o una modificación a los criterios del Poder Judicial hace que esta resolución sea ilegal, ¿no? Y entonces, volvemos a lo mismo. Es un tema grave que el legislador no haya precisado qué resoluciones o qué actos administrativos pueden ser materia del juicio de licividad. El único donde encontramos la única limitante donde expresamente el legislador señaló que esa resolución no puede ser materia del juicio de licividad es el acuerdo conclusivo celebrado ante la PRODECON, ¿no? Ya sería absurdo que ahora el fisco dijera, sí llegamos a un acuerdo y estuvimos de acuerdo, me pagaste 3 pesos en lugar de 10, pero ahora dice mamá que siempre no, que voy por los 10. No, caramba. No, sería total incertidumbre. Totalmente. De por sí la hay en esta parte que estamos platicando, que por eso yo preguntaba lo de la resolución, porque decía, bueno, ¿qué tipo de resoluciones? Y para que entendiéramos un poquito el panorama, ¿no? Porque mira, mucha gente también es muy dada, Ramiro, a que comenta, ya me devolvieron, ya procedió, tú estabas mal, ya ves cómo yo estaba bien. Y esto pues queda todavía abierto para las facultades de revisión, una, y la otra, no solo las facultades de revisión, sino es una resolución favorable y queda sujeta al juicio de lesividad también. Efectivamente. Por el tiempo que dice 5 años. 5 años, si es una resolución de efectos instantáneos. Sí, o si no... Si es de tracto sucesivo, en cualquier momento, sin que exceda de 5 años a partir del último efecto. ¿Cómo cuál pudiera ser esa de tracto sucesivo? Alguna autorización para amortizar pérdidas fiscales, que aquí ya se llevan en ejercicios distintos, no es un acto sucesivo. Y entonces yo vengo amortizando mis pérdidas fiscales de determinada forma, que con una autorización del fisco... Cierro mi ejercicio del 5º año y hasta a partir, que fue el último efecto de esa resolución, la autoridad a partir de ahí tiene 5 años. Y entonces supongamos que yo tengo una resolución, una autorización del fisco para, me establece algún régimen tributario favorable que voy a aplicar en 5 años, ¿no? Me lo da hoy, septiembre de 2017. Lo agoto, 2017, 18, 19, 20. En el 21 se da el último efecto. A partir de ahí, el fisco tendría hasta 2026 para iniciar el juicio de lesividad y determinar mi situación fiscal relacionada a 2017. Caramba. Pues creemos que es totalmente excesivo y violatorio de la garantía de seguridad y certidumbre jurídica, porque ¿dónde quedo yo parado? Esto es, si yo voy, fisco, ¿verdad que puedo
invertir de esta manera ahora que voy a poner mi planta industrial en San Luis Potosí? Sí, efectivamente, esto es palomita, te confirmo tu criterio o te doy una autorización para de determinada manera, invierto, desarrollo la planta, empiezo a producir mis coches y cuando llega el fisco me dice, no, Ramiro, espérame, esa resolución que te autorizó es ilegal. Bueno, yo no sé si fue por incompetencia el funcionario que le emitió, etcétera. Yo aporté todas las pruebas que sustentaban mi postura y por qué procedía mi autorización, ¿no? Si el fisco lo analizó mal o de una manera incorrecta, el perjudicado no debiera ser el contribuyente. O supongamos un efecto, nunca debiera ser el contribuyente, sino a lo mejor alguna responsabilidad administrativa del funcionario, ¿no? Ahora bien, yo creo que la hay, que yo creo que la hay. Sin duda debiera. Más ahora con la ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado. Ahora bien, si en el caso de la autorización o de la devolución de la consulta, el recurso, etcétera, se demuestra que el contribuyente, acto de mala fe, proporcionó circunstancias o hechos incompletos, aportó pruebas falsas, o incluso actos de corrupción, pues ahí sí se entiende o se entendería que el juicio de lesividad procederá en cualquier momento, ¿no? Se está atacando una resolución que jurídicamente nunca debe haber existido por algún acto de corrupción, documentos falsos, tal, independientemente de las sanciones penales de responsabilidad y del contribuyente, ¿no? Claro. Sin embargo, la legislación no lo establece. Y entonces volvemos a lo mismo. Si la columna vertebral de nuestro Estado de Derecho es la seguridad jurídica de los gobernados, que todos tengamos muy claro cuáles son las reglas del juego. ¿Por qué en este caso, que es un instrumento delicado, una figura jurídica delicada, por qué no hacerlo, ¿no? ¿Por qué el legislador lo dejó muy abierto? Es decir, cualquier resolución, 5 años, si es de tracto sucesivo en cualquier época, cuando puede ser determinante para hacer una inversión o incluso la manera de perjudicar al contribuyente, ¿no? En el caso de la devolución, te comento, al final del día el contribuyente no obtuvo resolución favorable, ni siquiera en la Suprema Corte, y en cumplimiento de esa sentencia del juicio de lesividad, se le obligó a pagar una multa por una devolución improcedente. Espérenme, cuando a mí me la dieron, cuando yo la solicité y a mí me la dieron, era legal y los criterios así lo establecían. Sin embargo, ahora se modifica el criterio, me revocan mi devolución y ahora me imponen una multa. Si la multa es la sanción económica por infringir una norma, pues ¿cuál infringí yo, no? Claro. Y ahora me ponen una multa y pienso pagar, ¿no? Y entonces ahí se vuelve otro tema. ¿Por qué el fisco, si se tarda 5 años en demandar la nulidad de una resolución, vamos a hablar del tracto instantáneo, una devolución, ¿por qué su negligencia, por llamarla de una manera, en tardarse en demandar la nulidad de esa resolución, por qué debiera representar un perjuicio al contribuyente, ¿no? El contribuyente, insisto, actuó siempre al amparo de una resolución que, insisto, se presume legal desde su emisión. Autoridad competente analizó los hechos, las pruebas y me dice, Ramiro, sí procede tu devolución. Claro. ¿No? Y ahora dice mamá que siempre no, y una multa. Actualización, recargos y multa. Ni siquiera debía proceder la multa. Ni siquiera debiera proceder. A ver, Ramiro, ¿y qué esto de la seguridad jurídica, del principio de seguridad jurídica, qué ha dicho la Corte? Porque me imagino que ya debe haber llegado a la Corte todo esto, ¿no? Sí. ¿Ya tenemos algo definitivo o qué ha pasado? Sí tenemos, desafortunadamente, ya hay criterios de la Corte, donde, pues en términos generales, han señalado que la desigualdad en cuanto a los plazos, recordemos que nosotros, los gobernados, tenemos un plazo general de 30 días hábiles para presentar un juicio de nulidad, sea una resolución que cause perjuicios de manera instantánea o sucesivamente, ¿no? 30 días, ya sea en la vía tradicional o en la vía sumaria, 30 días, no hay más. ¿Qué diferencia, no? Contra 5 años, Contra 5 años. Abismal, ¿no? Abismal. Bueno. Una 5 años, otra en cualquier época. Entonces, bueno, pues ahí cuando al fisco se le ocurra, ¿no?, echarse un clavado a mi expediente y decir, esa vamos a mandar la unidad, en fin.
Sobre este punto, la Suprema Corte dijo que efectivamente que no hay violación alguna a ningún derecho fundamental, ni a la seguridad jurídica, ni a la igualdad procesal. No. Es legal y es constitucionalmente válido que existe esta diferencia de plazos. ¿Por qué? Porque el contribuyente, y es la justificación de la Corte, el contribuyente vela por sus intereses personales, únicamente limitados a su resolución, a su situación jurídica concreta, mientras que la autoridad fiscal pues vela por el interés de todos, y entonces para que le dé tiempo a revisar todas las actuaciones que hizo, se justifica que tengan sus 5 años, ¿no? En cuanto a los efectos, es otro tema que, exactamente. Que no hemos Ahorita platicado, vamos a entrar a los Francisco. efectos. Ajá. Ahora sí, como dicen en mi pueblo, está peor la helada. ¿Por qué? La ley establece que en caso de que el fisco obtenga una resolución parcial o totalmente favorable a sus intereses, los efectos únicamente, y nada más, hasta ahí, se van a retrotraer 5 años hasta antes de la presentación de la demanda. Ah, caramba. Ah, caramba, entonces. 5 años, pues es su plazo de caducidad general. Exactamente. Pero entonces, a mí me emite una resolución, el fisco demanda su nulidad, nos aventamos los 5 o 7 años, ¿no? En juicio, y al final del día dice la ley únicamente, ya hasta ahí llegamos, bueno, en fin, ¿no? 5 años antes de la presentación de la demanda. ¿Por qué? Yo no hice nada malo, yo nunca mentí al fisco, nunca aporté pruebas falsas, nunca manifesté hechos falsos, incorrectos, incompletos, nada. ¿Por qué ahora vamos a retrotraer los efectos 5 años anteriores a la presentación de la demanda, ¿no? Si nos vamos al derecho comparado. Me ganaste la pregunta. ¿Qué pasa en otros países? En otros países sí existen figuras jurídicas similares al juicio de lesividad, en las que siempre y en todos los casos podemos ver Brasil, España, Australia, Alemania, todos los casos donde existe una figura parecida al juicio de lesividad, cuya consecuencia es más o menos la misma, los efectos de la sentencia son de cuando se dicta y queda firme en adelante. Claro. ¿Por qué perjudicar las situaciones anteriores, ¿no? De operaciones o transacciones ya consumadas, ¿por qué afectarlas si cuando se realizaron se hicieron al amparo una resolución válida, legalmente válida? No obstante, aquí en México, la Suprema Corte concluyó que no se vio la garantía de retroactividad alguna. Todo es legal, es válido, se justifica, porque esa resolución tiene un vicio desde su nacimiento, y entonces sí es válido que se retrotraigan los efectos. Sí, pero aquí yo creo que la Suprema Corte, los ministros, lo que dejaron de ver es cómo se perjudica al contribuyente cuando no tuvo intervención alguna en expedir una resolución en uno u otro sentido. Claro, que busque los filtros la autoridad, más bien para poder emitir su resolución. Exacto, que hagan algún comité para validar. Todos estamos de acuerdo. Bueno, y ya, que sea firme y definitiva, ¿no? Así es. O supongamos que por ahí una bola baja, etcétera. Bueno, pues que en ese caso se anulen por el tribunal, pero que los efectos no sean retroactivos de la sentencia. Cuando quede firme la sentencia, hacia adelante. En adelante, ¿no? Sí, porque también en esta parte del derecho comparado, lo que te iba a comentar era un caso que nos platicaron aquí de Colombia, pero en relación a las consultas. En las consultas en Colombia, en algún tiempo, y no sé si siga siendo lo mismo, son vinculativas y no procede juicio de nulidad, de lesividad. Sí debiera ser en México, ¿no? Entonces, hablando del derecho comparado, ¿no? Claro, y eso nos da seguridad jurídica. Eso les da seguridad jurídica, exactamente. Fisco, voy a hacer esto, dime tu posición, tárdate el tiempo que quieras, olvídate la negativa ficta si quieres. ¿No? Tárdate el tiempo que quieras, analiza, requiéreme la documentación, información que consideres conveniente y procedente. Bueno, ya se aportó por parte del contribuyente, ya hace estudios de mercado, lo que el fisco considere. Si el fisco que haga sus comités y ya dice, sí es procedente, te doy cierta autorización en el tema que usted quiera, pérdidas, devoluciones, etcétera. Sí es procedente tu planteamiento. Perfecto. Ya hasta ahí debiera quedar y ser definitiva, ¿no?
o, insisto, en su defecto, pues que no tenga efectos retroactivos. Claro. Sin embargo, aquí, y ahí es donde pega, donde se comete, desde mi punto de vista, la violación a la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, yo ya fui, me abrí capa con el fisco, expuse todo el planteamiento, todo es legal, todo es real, comprobable, existente. El fisco me dice que sí, y 5 años dice mi mamá que siempre, ¿no? Es gravísimo, la verdad es un tema muy delicado, este tema del juicio de lesividad, y más porque actualmente el fisco lo está promoviendo en mayores ocasiones, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegó aquel asunto en el despacho en el 2001, pues hicimos un estudio. ¿El de la devolución que nos platicaste? Exactamente, el de la devolución que les comenté. Hicimos un estudio de ver cuántos juicios de lesividad tenía en trámite el tribunal fiscal de aquella época. Entonces, no habían más de 9 juicios de lesividad. y me imagino que por montos millonarios. Son montos fuertes. Sí. El fisco como que en aquella época encaminó sus esfuerzos contra resoluciones de montos considerables, aunque encontramos que en la sala de Veracruz había muchos juicios de lesividad por el tema de los coches chocolates. Ok. Pero dejando al lado eso que es más comercio exterior aduanero, en el tema meramente fiscal no había más de 9. Actualmente hay muchísimos más, ya son miles de juicios. Incluso ahora el fisco también los ventila en los medios de comunicación. Si ustedes analizan el periódico, le ponen juicio de lesividad en la computadora, verán que ya hay declaraciones de funcionarios de la autoridad fiscal sobre la existencia de los juicios de lesividad. Ya se ha vuelto una práctica común y recurrente de la autoridad el iniciar estos medios de defensa. Entonces, pues sí es muy, muy recomendable que tanto los asesores fiscales, sean contadores o abogados de sus despachos y de sus clientes, pues sí analicen detenidamente cada resolución favorable que tengan sus clientes o sus empresas y se asesoren para ver si efectivamente estamos hablando de una resolución definitiva o no. ¿No? Insisto, por los plazos tan excesivos que tiene la autoridad para iniciar su defensa en contra de esta resolución. Porque fíjate qué cosas, Ramiro. Ahorita tocaste un punto muy, muy, muy interesante, muy álgido, además de los que nos has comentado. Pero a ver, tú como empresario o como asesor, empresario o asesor, vamos a poner una conjunción de ideas entre empresario y asesor, en el que dices, a ver, si yo voy y le digo a la autoridad y me dice que sí, de todos modos me quedo con la incertidumbre de qué va a pasar en 5 años. Si yo no hago nada, no le consulto y lo hacemos, de todos modos me quedo con la misma incertidumbre de 5 años. Así es. ¿Cuál sería entonces ahí la intención de decir, bueno, vamos a preguntarle? A lo que voy es que o se termina esa parte de que la autoridad notifique o nos dé a conocer resoluciones favorables, ¿sí? O de plano, mejor no tocar ese tema por parte del empresario. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente es muy buena pregunta, Francisco, el qué hacer. ¿Voy o le pregunto al fisco? ¿Voy y le digo que voy a hacer determinada operación o no? Y si sí, ¿en qué términos lo voy a realizar? ¿No? Sí es importante que aquí yo creo que tendrías más en cuanto a plazos, hablando únicamente del tiempo, tienes mayor seguridad haciéndolo sin preguntarle al fisco. ¿Por qué? Porque presentas tu declaración, transcurren los 5 años y caducaron las facultades de autoridad fiscal. Y entonces, yo sé que mi periodo máximo van a ser 5 años. Exacto. Sin embargo, si voy y le pregunto al fisco y obtengo una resolución favorable, pues va a ser 5 años a partir que se dicte esa resolución, pero además, recordemos que los 5 años son solo para iniciar el juicio. De ahí a lo que lleva el trámite, 2 años más. 2 años más, ¿no? Y si hay un crédito, pues garantizar y todo el reporte en estados financieros, todo lo que involucra tener un crédito fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que dependiendo en qué términos o sobre qué bases se pretendía o se pretende plantear la consulta ante el fisco, es que los asesores de cada compañía y de cada despacho, pues lo analicen en casos concretos. ¿A qué voy?
Si a lo mejor, si es una devolución, pues sí, solicitarla, evidentemente. A nuestro derecho, solicitarla, pero ¿qué voy a hacer con ese dinero? ¿Lo voy a gastar? Ándale, otro punto. ¿O lo voy a guardar ahí? Sí, Vamos sí. a abrir una cuenta bancaria, ¿no? Y al día 1 del año 6, Lo toco. ya lo gastamos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo invierto? ¿Compro material, equipo, máquinas? Si el fisco llega en 4 años y me dice mi mamá que siempre no, que el dinero es mío. Claro. ¿Y qué hago? ¿No? Entonces, sí hay que ver en determinadas caso concreto. ¿Por qué? Porque ahí se podría determinar si se puede, pensando siempre que el fisco va a revisar nuestra operación y o iniciar un juicio de lesividad, pues determinar en qué casos convendría litigar contra un oficio que no hay contingencia fiscal. Una opinión nada más de fisco, ¿va que procede esto? Sí. Si me dice que no, ya litigarlo. O si lo hago, si ya tengo una resolución que el fisco me dice, no, Ramiro, eso no, y lo hago, bueno, ya sé que ahí existe el riesgo de la contingencia fiscal del crédito que invariablemente me va a fincar la autoridad fiscal, ¿no? Sí. Entonces sí hay que analizar en qué casos. Como que nos haces reflexionar en ese sentido, ¿no? Porque anteriormente como eran pocos, te digo, se desconocía mucho de Sí. esto, pues el empresario confiaba en la resolución. Así es. ¿No? Y entonces, como no se daba muy seguido, pues él decía, ya yo tengo mi resolución, duermo tranquilo y le doy los efectos que me están dando a conocer en la resolución. Claro. Y se acabó. Claro. Pero con esto que nos abres un poquito los ojos, que aunque como tú dices ya son miles, Ramiro, para muchos de nosotros es como que nuevo. Sí. O sea, para muchos de nosotros no es tan común y muchos de los clientes son muy dados a decir, si la autoridad ya te dijo que sí, palabra de Dios. Así es. Y entonces ya no hay forma en que te diga que no. Y esto que nos estás viniendo a enseñar nos da luz para decir, bueno, vamos a tener que sentarnos a ver cada caso en particular, analizarlo, ver estos efectos, los efectos de la sentencia que son demoledores para muchas empresas que, como tú dices, se gastaron el dinero. Imagínate devoluciones millonarias y que realmente el dinero pues ya lo utilizaste, ya lo invertiste, ya ahora es deshacerte de tu inversión y volver a batallar, ¿no? Claro. Entonces, todo eso nos va a llevar a esa conclusión. Pero también, si mal no recuerdo, el propio 36 de código, por ahí en los últimos párrafos, señala que el SAT dará a conocer un extracto de esas resoluciones favorables a través de su página de internet. Así es. Entonces, imagínate, Ramiro, incluso ni siquiera fui yo a preguntar. Vi la resolución favorable y dice, el IVA no se paga sobre depósitos en garantía. Correcto. Y entonces yo digo, ya tienes un depósito en garantía, no pagues el IVA, no pasa nada, ya hay resolución favorable, que incluso no es para mí, ¿eh? Sí, O sea, es de las que publica de el fisco en su página de internet, exactamente. ¿de acuerdo? Y entonces, voy a decirle al fisco, oye, ahora vengo a que me lo digas por escrito porque mi contribuyente quiere tener certeza de que lo que estamos diciendo es correcto. Exactamente. Pues ya como que no tiene sentido. Ya no hay sentido. No sé, a lo mejor igual lo estoy interpretando mal, Coincido no sé. plenamente contigo. Ya no tiene sentido que en el caso de tu ejemplo vaya el cliente a decir, fisco, tú ya dijiste en tu página de internet que en estos casos el IVA no se causa. Perfecto. Te pido, para la seguridad y certeza jurídica de Ramiro Hernández SADCB, para que yo tenga certeza de que no voy a causar el IVA en estas operaciones, me lo digas por escrito. Aquí están mis contratos, los depósitos, tal, ¿no? Depósitos en garantía, etc. Dice el fisco, efectivamente, Ramiro SADCB no causa. Perfecto. Y entonces, en principio, pues sí, ¿no? Gracias a enmicarla y a tenerla ahí, siempre con la contabilidad del ejercicio, por si llega alguna auditoría, justificar el por qué no estoy enterando el IVA, ¿no? Sin embargo, pues ahora a lo mejor ya no conviene tanto acercarse al fisco. O pensarlo, ¿no? O pensarlo muy bien. Pensarlo muy bien porque se pueden dar estas consecuencias catastróficas para cualquier contribuyente, donde, como bien lo decías, ahora me tengo que deshacer de mi planta, de mi maquinaria, equipo, etcétera. Pues ya, le doy las llaves de la compañía al fisco y que la administre ella, claro, porque uno como contribuyente ya no va a tener capacidad ni económica ni legal para afrontar
ese monstruo que pudiera representar el crédito fiscal que se le termine con motivo de un juicio de lesividad, ¿no? Y más aún, Ramiro, porque si tú dijeras, tenemos una ley fiscal sencilla, que pocos cambios tiene, que todos la entendemos perfectamente, que no hay lagunas, pues bueno, diríamos, no hay problema, claro. La propia ley te da certeza. Pero con las interpretaciones que tenemos de las leyes fiscales, tanto por los contribuyentes, por la autoridad, por el Poder Judicial, son a veces abismalmente contrarias. Claro. Y entonces ahí está el principio del que tú hablabas, de la seguridad jurídica, que pues por lo que yo estoy viendo, perdón, pero entiendo que yo como empresario, como profesionista, pues me pongo a temblar y a decir, oye, espérate, no le puedo dar una seguridad a mi cliente de decirle nunca te va a pasar nada, porque eso no es cierto. Entonces, de ahí la evaluación. Pero, a ver, Ramiro, ¿por qué no nos platicas un poquito? Tenemos todavía unos 10, 15 minutitos para que nos platicaras un poquito acerca del proceso que lleva este juicio de nulidad, en donde la autoridad pretende revocar o nulificar esa resolución que anteriormente generó, de acuerdo a los ejemplos que traes o que has vivido en la práctica, Ramiro. Claro, con mucho gusto. Para conocer así, tampoco tan detenidamente, ¿no? Pero con mucho para gusto, saber por dónde Francisco. va, qué hay que hacer. Sí, se tramita en términos generales como cualquier juicio de nulidad, nada más evidentemente invirtiendo las partes. Nosotros como gobernados vamos a hacer la parte demandada en la contienda de nulidad. El fisco, hablando de materia tributaria, va a ser quien demande la nulidad, va a actuar en su calidad de actor. Bien. Y con las reformas que sufrió la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se estableció que en estos casos del juicio de lesividad, la demanda y el juicio siempre se tramitarán a través del juicio en línea. ¿Qué? Otro obstáculo más para el particular. ¿Por qué? Si demandan a compañías AAA, transnacionales, pues sí, no tendremos problemas. Sabemos que sobradamente tienen acceso a medios electrónicos para presentar su contestación, adjuntar todas sus demandas, escanearlas, tal. Sin embargo, como lo comenté hace rato, ahora el fisco lo está promoviendo no únicamente contra resoluciones de montos considerables, sino a lo mejor sin monto, nada más por sostener un criterio adverso, ¿no? Okay. Y entonces, pues a lo mejor va y demanda la nulidad de algún contribuyente pequeño o mediano, sí, que no necesariamente tiene una infraestructura electrónica y de sistemas para presentar su contestación de demanda. A lo mejor la contestación de demanda sí, porque es un archivo de Word, ¿no? De texto. Pero las pruebas hay que escanearlas, mandarlas por correo al tribunal, ¿no? Entonces, pues si yo voy a mandar cajas de pruebas, mi consecutivo de facturas o todas mis pólizas, etcétera, pues a lo mejor ahí también se le puede perjudicar al particular al impedirle el pleno acceso a la administración de justicia por tener que tramitar el desarrollo del juicio en la vía en línea, ¿no? Okay. Pero bueno, superado esto, se tramita, insisto, en la vía, y como cualquier juicio de nulidad, la única diferencia es el plazo para iniciarlo. Una vez que se inicia el juicio, todas las partes tienen las mismas cargas y derechos procesales en igualdad de términos. Okay, ¿no? Okay. El fisco tiene 5 años para demandarme. Ese es el único. Exacto. Mayor de 2. Así es. Una vez que me emplace el tribunal, yo tendré 30 días para presentar mi contestación de demanda. Okay. Entonces ahí, pues sí, van a poner a los asesores o al defensor a trabajar a marchas forzadas porque lo que el fisco pudo preparar en 5 años hay que desvirtuarlo en 30 días. ¿No? Qué barbaridad. Una barbaridad. Posteriormente nos dan el plazo para alegatos y se dictará la sentencia, ¿no? Sí hay que tener especial cuidado con las resoluciones que tenemos porque para ver qué efectos les damos. Nos platicabas del efecto de que es retroactivo, pero ¿qué otros efectos tiene, Ramiro? Perdón. Aquí tenemos otro tema. La ley no establece qué efectos, no se estableció algún marco regulatorio sobre los efectos que puede tener la sentencia. Únicamente dice el tribunal, bueno,
En caso de obtener una sentencia favorable, los efectos serán retroactivamente 5 años. Es lo único que establece la ley. Entonces, ¿qué se lee de esa disposición? Pues será, en el mejor de los casos, el tribunal quien determinará qué efectos y qué consecuencias tendrá su sentencia, aunque no tenga parámetros para ello. Esto es, el tribunal no va a saber si tiene que imponer una multa al contribuyente o no, o recargos o no, porque no hay parámetros legales en los cuales pueda actuar el tribunal, ¿no? Lo único que tenemos es una luz ahí al final del camino que nos ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una tesis aislada, relativamente reciente, donde los ministros concluyeron, creo yo, atinadamente, que en aquellos casos donde se demande la nulidad de una resolución vía juicio de lesividad, los efectos no serán retroactivos si no se demuestra la mala fe del contribuyente. Ah, bueno. Ya nos dan, platicabas un poquito de esa parte. Ya nos dan algo de que, bueno, no se va a ir para atrás el fisco 5 años antes de que presentó la demanda si no hubo mala fe, ¿no? Ese es un poco subjetivo, ¿no? También totalmente, de mala fe, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se demuestra la mala fe? Pues le corresponderá al fisco, ¿no? La carga de la prueba le corresponde al fisco demostrar que actuamos de mala fe. Pero, bueno, pues es algo, una sobadita que nos da la Suprema Corte, decir, bueno, si no hay mala fe, que no sean efectos retroactivos. Okay. ¿No? Si hay mala fe, o si a ojos de quien analice el tema hubo mala fe, pues van todas las consecuencias, ¿no? Entonces sí es un tema delicado. Actualmente se está promoviendo mucho este tipo de juicios. ¿Por qué? Porque seguramente nuestros amigos que nos están escuchando han encontrado o han escuchado que pues yo conozco a alguien en el SAT o en el fisco y entonces yo puedo arreglar el tema y está por escrito. Y por escrito, una resolución favorable, ¿no? Pues ahora esas resoluciones hay que tener cuidado en qué términos se expiden, con qué antecedentes y tal, porque no va a ser que nosotros ya estamos durmiendo muy tranquilos porque nuestro amigo, el conocido de Juan Pérez, pues ya resolvió nuestro tema, nos los dio por escrito, pero pues no sabíamos que al final del día, 5 años, va a llegar el fisco a decir, dice mi mamá que siempre no. La consecuencia mayor, que no es por minimizarla, Ramiro, es desde el punto de vista patrimonial. ¿Verdad? Porque me refiero, digo, a lo mejor yo sé que tengo que pagarte, pero vamos a poner un ejemplo que no estamos, que aclaro que no es un ejemplo de lo que el contribuyente quiera hacer, sino que la consecuencia fue lo que hizo. Me voy a explicar. El contribuyente tuvo una devolución, no la invirtió, pagó dividendos, se los llevaron, eran utilidades que tenían pendientes, se llevaron las utilidades. La empresa no tiene dinero, Ramiro. Y me dices, va para atrás tu resolución. A ver, ahora, devuélveme el dinero. Pídele a los socios. Actualización, recargos y tu multa por una devolución procedente, aunque no hayas cometido infracción alguna. Correcto. ¿No? Digo, no estoy diciendo que me estoy sustrayendo de pago ni nada. Del cumplimiento de la una situación real en la que el contribuyente fue eso o tuvo pérdidas, Ramiro, tuvo pérdidas reales, no simuladas, reales. Digo, sería una situación que afectaría su patrimonio. Sí, ¿verdad? Pero no actuó de mala fe, como tú bien lo comentas ahorita, que se tendría que demostrar. Claro. Pero no para que me digas, oye, estás haciendo un problema penal fiscal porque ahora tienes esta situación. No, esperemos que no le estemos dando ideas al fisco. Pero no, hasta ahora, no. En cuanto a mi conocimiento abarca, se limitan a responsabilidades meramente administrativas, patrimoniales. Ok. Digo, no para recomendar que fuera de esa manera, sino porque son casos que pueden ser reales. Seguramente, al fisco ya habrá encontrado algunas resoluciones, a lo mejor estas que estamos comentando de que mi amigo que conoce al funcionario que tiene aquella relación, pues a lo mejor en esas relaciones, en esas resoluciones derivadas de las relaciones de esos funcionarios, pues ahí sí, pudieramente, y creo que es válido y es atinado. Vaya a la cárcel el contribuyente y el funcionario. Estoy de acuerdo contigo. Y que la resolución no tenga ningún efecto
nunca. Y ahí sí, actualización, recargos, multa, Y lo que la tenga, cárcel, y lo que todas tenga las que pasar. responsabilidades, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, digo, para ver de la gente que lo hace de una manera Claro. por buscar seguridad, de la gente que lo hace con con una situación diferente, ¿no? Claro, a Que sabiendas que busca que algo no es, diferente, que no es como debiera ser, ¿no? En Como el de- mundo él debe ser. Ok. Y, Ramiro, una pregunta más. Ya analizamos todo el contexto del 36 del Código Fiscal de la Federación, los efectos, los plazos. Yo te preguntaría, de acuerdo a todo lo que has estudiado, ¿tú qué propondrías para que se reformara el 36? Gracias, Francisco. Sí, sin duda considero que debe ser reformado urgentemente y máxime que, insisto, ahora la autoridad está promoviendo muchos juicios de lesividad. Yo lo que propondría, donde desde mi punto de vista creo que se respetarían la seguridad y certeza jurídica de todos los gobernados, es que el fisco tenga un plazo máximo de 1 año para iniciar el juicio de lesividad, independientemente si la resolución cuya nulidad demande sea de efectos instantáneos o de tracto sucesivo. Ok. ¿No? Que los efectos, por un lado. Por otro lado, que se precise en el texto de la legislación fiscal mexicana qué tipo de resoluciones pueden ser en materia del juicio de lesividad. Ok. ¿No? Yo dejaría fuera, sin duda, y por principio de seguridad jurídica, las recaídas a un recurso de revocación, las dictadas sin cumplimiento a una sentencia del tribunal fiscal, Wow. etcétera, ¿no? Esas no pudieran ser. Únicamente aquellas donde el fisco libremente manifiesta su voluntad de forma unilateral, sin tener que acatar la orden jurisdiccional o de alguna otra resolución. Y finalmente que los efectos nunca, en ningún caso, fueran retroactivos. Los efectos de la sentencia, que en su caso favorable, que en su caso obtenga el fisco, nunca sean retroactivos. Siempre hacia el de adelante, decir, bueno, ya Ramiro, esto no lo acumulaste, ya te demostramos que era acumulable, perfecto, de aquí en adelante. Correcto. Y sin aplicar sanciones, insisto, el contribuyente actuó al amparo, por un lado, actuó al amparo de una resolución que se presume legal y por el otro lado no cometió infracción alguna, sino precisamente por virtud de esta resolución es que realizó determinada circunstancia, actividad, ¿no? Ok, ok. Y no habría que mover también, aparte del código, la ley federal del procedimiento contencioso administrativo. Sin duda, habrá Para que que reformarlo también en sus tenga plazos. congruencia, ¿no? En los Congruencia, plazos. exacto. En el artículo 2 de la ley federal del procedimiento contencioso administrativo también debiera especificarse qué tipo de resoluciones, porque Porque como que- casi se reitera el artículo 36 y el tema de los plazos, ¿no? En el artículo 13, delimitarlo y quitar siempre los efectos retroactivos de la sentencia. Salvo, insisto, cuando haya corrupción, datos inexactos, falsos, tal, ahí sí, la sentencia sea retroactiva hasta el nacimiento de la resolución, porque deriva de un procedimiento viciado de origen, ¿no? Claro, totalmente. de acuerdo. Independientemente de las sanciones de otro tipo, como pudieran ser penales, a las que pudieran estar sujetos los contribuyentes y o los funcionarios. Muy bien. ¿Alguna otra situación, Ramiro, que se me haya pasado preguntarte que quieras comentarnos antes de terminar con la conclusión final? Gracias, Francisco. Pues básicamente revisar las resoluciones de sus empresas, de sus clientes y no considerarla ya por un hecho que es como definitiva, sino revisarla, tocar base con sus asesores, contadores, abogados, para ver qué efectos o qué consecuencias, qué tratamiento se le va a dar a esta resolución, que hoy es definitiva, pero mañana no sabemos. Okay. Entonces, no darlo por hecho, por sentado, que es firme, inatacable, porque pues ya vemos Que no es así. que no es así y que la Corte lamentablemente ya validó toda la regulación que existe sobre el juicio de lesividad, salvo el tema del efecto retroactivo cuando haya mala fe. Y también hay, como tú comentabas, ¿no? Proponer a la autoridad los cambios que tengan que ser necesarios para otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. Eso es si lo que busca un Estado de Derecho como el nuestro, la columna vertebral es la seguridad jurídica, que todos conozcamos qué reglas vamos a seguir en el juego y no me la estén cambiando a medio tiempo, Okay. pues que sepamos hoy por hoy cuándo se van. Si yo obtengo una resolución favorable, en el tema que sea,
¿cuándo se va a determinar en manera definitiva mi situación jurídico fiscal en relación con un acto administrativo? ¿Es una resolución, una autorización, etcétera? Claro. No, pues en esa parte creo que de lo que queríamos participar a nuestros amigos, Ramiro, lo hemos agotado y como conclusión quedaría esa parte que nos estás comentando. Yo agregaría, si me lo permites, de acuerdo a todo lo que nos has ilustrado, que es una situación que hay que consensar, cliente, contribuyente, llámese abogado, contador, especialista en la materia fiscal, que consense un poquito esto, que no dejemos, yo me quedo con muchas ideas que nos participaste, me quedo con la idea de que nunca reparamos en que se puede revisar una resolución, sobre todo en cosas muy simples como cuáles, devoluciones. Eso. Simples como cuáles, compensaciones. Sí es. En las cuales tú dices, mira, y lo escuchamos en la práctica con los amigos, ya me aceptaron, no me han dicho nada de la compensación, ya pasó, palomita, no pasa nada, y creo que eso nos hace reflexionar un poquito, claro. Aunque en esas resoluciones que aparentemente para nosotros son definitivas por siempre, que son definitivas pero momentáneamente, con esa idea me quedo, con la idea de que nos falta más seguridad jurídica, con la idea de que la autoridad debe escuchar estos foros para pues otorgar esa seguridad jurídica, claro. Y no solamente a la autoridad, porque no le correspondería técnicamente a ella, sino al legislador. El legislador tendría que reparar un poquito en eso, aterrizarlo y que todos tuviéramos esa seguridad jurídica que tanto necesitamos. Así es, Francisco. Esa es la idea principal, no darlo por hecho de que tenemos una resolución, ya es firme y de favor. No, vamos a tocar base con nuestros asesores, cliente, contribuyente, asesores, todo, para ver qué efectos, porque sí pudiera tener, en caso de que el fisco inicie un juicio de lesividad en contra de nuestros clientes, de nuestras empresas, pues sí pudiera tener un resultado bastante adverso para la compañía, incluso al llegar al extremo de matarla, ¿no? Liquidarla por completo al no poder enfrentar una contingencia de esta naturaleza. Que es todo lo contrario a lo que tendríamos que seguir, ¿no? En materia de lo que el fisco quiere, lo que el gobierno quiere y nosotros queremos es que crezcan las empresas, no que desaparezcan, que sean más productivas, ¿no? Así es. Bien, Ramiro, pues yo te agradezco en lo personal que nos hayas dedicado este tiempo y aparte GBA también te quiere agradecer que nos hayas ilustrado esta tarde, otorgándote un pequeño reconocimiento que, si me permites, voy a leerlo para todos nuestros amigos. Bueno, dice así, mira. GBA Consultoría y Capacitación otorga el presente reconocimiento en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Ramiro Hernández Castillo por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Ciudad de México, septiembre de 2017. Ramiro, muy amable y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Participar con nosotros. El agradecido soy yo y gracias a ustedes, gracias al foro que nos acompañó. Y gracias, amigos. Nos vemos en un programa más próximamente de Los Mejores Fiscalistas de México. Los esperamos. Gracias. Hasta luego.